Buenas tardes a todos, bienvenidos amigos de la India. Hoy es jueves 29 de junio del 2017 y vamos a hacer la sesión número 52 del alma, la cualidad de la vida. Esto es un curso basado en el libro recopilatorio de las enseñanzas de Alice Bailey y el maestro tibetano sobre el tema del alma. El alma, el ángel solar, la conciencia, etcétera, etcétera. Bien. En la sesión anterior, primeramente tenemos los 42 nombres del alma: el hombre real, el pensador espiritual, el ángel de la presencia, la joya, el hijo del Padre, la llama viviente, el Dios interno, el maestro en el corazón. De todas estas definiciones, estas expresiones, estas palabras que indican la conciencia, el alma, personalmente hay una que me llama mucho la atención: el maestro en el corazón. Teniendo en cuenta que el verdadero maestro se manifiesta vía intuición, por lo tanto, el tema de la conciencia crística debe de estar manifestado. Si la conciencia crística está manifestado, ciertamente estamos en condiciones de entender lo que es el lenguaje del corazón. Porque para manifestar la verdadera conciencia crística, que es arquetípica, que corresponde al plano búdico, la percepción que tenemos los humanos, los estudiantes de esoterismo, de lo que es el plano búdico, nos basamos en esa percepción intuitiva. Cuando existe esa capacidad de captar ese valor arquetípico, podremos hablar técnicamente de intuición, porque hay un amor que es capaz precisamente de acortar distancias. Si eso lo hacemos, evidentemente, poco a poco, ese maestro en el corazón nos va a hablar. Hay una condición que siempre repito: una vez ha hablado el maestro en el corazón y lo hemos percibido como tal maestro, hay que responder. Lo que no podemos hacer es hacer caso un día y otro no. Puede que sintamos un llamado de vez en cuando y por circunstancias X no lo reconozcamos. No nos preocupemos porque seguirá llamando. Pero el día que le respondamos a este maestro interno y luego le demos la espalda, no esperemos que nos vuelva a aparecer en un montón de tiempo, o puede que la experiencia se haya perdido para el resto de la encarnación. Por eso, el día que nos demos cuenta, porque a veces el llamado viene cuando menos te lo esperas, cuando estás en grupo, etcétera, etcétera, o en la calle, o estás ocupado con otros menesteres y no acabas de captar realmente de lo que ha sucedido. Pero cuando se ha captado, hay que ser fiel a ese llamado. Esto es como la intuición en general. Cuando yo formulo una pregunta interna en una meditación y no me viene nadie, al cabo de unos días me viene un fogonazo de una luz y puedo asociar, porque esto es intuición directa, he de ser fiel a lo que me ha venido. He de coger eso que me ha venido y analizarlo. Porque seguramente ahí habrá cosas que a mí no me van a gustar del todo porque me exigirán un cambio radical, pero esa es la enseñanza que el maestro interno me está aportando. Luego hay otra muy divina, muy hermosa: el percibidor divino. Aquel que es capaz de percibir ¿qué? La esencia monádica, la chispa divina, Dios, ¿verdad? ¿Continúo? Aquí la inspiración. Exactamente. Aquí nos quedamos en la sesión de la semana anterior, de la última reunión, de la anterior a esta, la 51. En el tema del fuego eléctrico central se centraliza en Atma Buddhi. Hablábamos del tema de la iniciación, de la cuarta iniciación. ¿Os acordáis de lo que estuvimos hablando de los fuegos, de los verticilos que los dibujé en la pizarra en la sesión 50? ¿Os acordáis de todo aquello? Pues aquí continuamos. Como el libro es tal cual, página por página, textos por textos, lo único que este estudiante ha hecho es convertir una diapositiva, utilizar en esta parte de la enseñanza muchísimos pájaros, en otras he utilizado flores, paisajes, etcétera. Todo esto lo digo para que entendamos que la intuición, por ejemplo, la podemos asociar perfectamente a un pájaro, porque un pájaro podemos hacer la analogía con el reino débico. Y cuando estas circunstancias se dan en la vida del estudiante, estamos en condiciones de afirmar que poco a poco la intuición se va manifestando. Siempre es un deva el que nos trae algo. Y ese deva nos trae la buena nueva, el contacto con la conciencia. Esto no lo olvidemos. Y cuando no respondemos al llamado interno porque estamos como ahí, igual nos damos cuenta un día, estamos caminando y de golpe porrazo, sin saber por qué, nos cruza un pájaro por delante de nuestra cara. Dices, caramba, por poco me da. Yo he tenido muchísimas experiencias, no soy el único. Una gaviota no impactó conmigo un día cuando iba por la calle pensando en el maestro Moria de milagro, porque aquello que otra vez fue una paloma.
Cuando era muy joven, 12, 14 años, varias veces un petirrojo me golpeó los cristales del comedor, de mi casa. Estaba leyendo para que percibiera otra cosa. En aquel momento no se dieron las circunstancias. Yo no lo asocié con un llamado interno, pero con los años ese llamado se dio. Por eso os pongo siempre los pajaritos para hablaros de esta característica. En esta diapositiva, la última que tocamos en la sesión número 50, decíamos, el fuego eléctrico central se centraliza en Atma Buddhi. El pensador o la entidad espiritual se libera de los tres mundos, funcionando conscientemente en el plano búdico. Corresponde a la aplicación del cetro, la cuarta iniciación, se quema lo que es el cuerpo causal que tenemos ahí en el cuadro este de la gran invocación, y prácticamente la mónada que hace, coge la joya, ¿verdad? El aspecto manásico se desintegra y empezamos ¿cómo se desintegra? ¿Con qué finalidad? Porque ya no hay átomos permanentes que sustentar. Ahora estamos vivenciando la energía del segundo vértice energético de la mónada. En este caso sería el segundo aspecto, el aspecto búdico o el aspecto amor, aspecto conciencia. Como nuestro camino ha sido acercarnos al alma y después hacer el paso a la mónada, lo que hemos hecho es transmutar la mente hasta que al final hemos desintegrado la necesidad de ese punto de energía, porque ya no hay una proyección. Sabemos por la enseñanza esotérica que los humanos somos una proyección del átomo manásico permanente, ¿verdad? Que es lo más denso de la mónada. De hecho, el logos, ¿qué hace? Tiene un pensamiento, un círculo no se pasa, lo llena de una energía que es su pensamiento. Pues nosotros lo hemos hecho en 3 escalas. Hemos ido creando hasta que al final, ¿qué hicimos? Tuvimos un cuerpo etérico, ¿verdad? Denso. Este cuerpo etérico se fue poco a poco recubriendo de materia densificada, de materia, ¿verdad? Totalmente involutiva, porque es karmática. Como hemos llegado a esa etapa de liberación, ese proceso de corporificación ya no existe. Nos lo hemos eliminado a base de ¿qué? De transmutación, de transformación, transmutación y transfiguración. Hemos llegado al punto que el fuego que hemos invocado al señor Agni, lo que es el plano búdico, ¿y qué ha pasado? ¿Ha venido qué? ¿Qué ha venido? Ha venido una energía liberadora. Nos ha destruido los átomos permanentes porque ya han cumplido con su misión. A partir de ahora, el discípulo, el iniciado, el arat, se construirá un vehículo karmático, un Mayavirupa, que tendrá una parte de su energía etérica y físico densa. Y ese vehículo lo utilizará a voluntad. Pero ya no habrá un karma que agotar en la siguiente encarnación. Por lo tanto, si está previsto que encarne, por alguna cuestión de desarrollo, lo que le conservarán será el vehículo astral, como hicieron con tantos y tantos. Y ese vehículo astral le servirá para la siguiente encarnación, lo cogerá y lo utilizará. ¿Sí? Pues eso hicieron con el Cristo. Utilizaron el vehículo astral del Buda, lo tenían guardado, y lo que está en el plano astral es precisamente, no es el Cristo, es el vehículo astral. De ahí que haya tanta avalancha de energía de nueva era asociada a la manifestación del Cristo o del Buda Maitreya, como se le conoce también. ¿Sí? Dice, entre la etapa de inercia pasiva, aunque autoconsciente, y la actividad radiante que produce un equilibrio de fuerzas, hay una larga serie de vidas. Desde que encarnamos por primera vez, nos individualizamos, en el momento aquel de Lemuria éramos animales, y poco a poco, si es que no somos de la cadena terrestre, si somos de la cadena lunar, ese tema es diferente. Ya lo hicimos ese proceso en otro sistema, pero hijos del mismo logos. Por lo tanto, entendamos una cosa. Desde que se despierta la conciencia y la mente empieza a funcionar de manera larvaria, mínima, hasta que hemos llegado a esta cima de la montaña, porque esto es subir a una montaña, liberarse de una estructura, haber pasado antes por una cueva, por una ciénaga, la segunda iniciación, la montaña la tercera, y meterse en un océano de fuego, ¿verdad? Esto sería llegar a la cuarta iniciación, en el cual, a través del servicio de la aplicación consciente de la conciencia crística, de la destrucción de la antakarana, porque precisamente puede más el amor que lo que es el pensamiento, nos abocamos a un mar de fuego, que es la conciencia divina, el plano búdico. Por lo tanto, en ese momento, entre ese punto al que todos aspiramos, la cuarta iniciación, no nos engañemos que todos tenemos en mente, en el sendero, la cuarta iniciación, aunque nos toque ventilar la cuenta de la segunda iniciación.
tengamos que pagar la cuenta de la segunda iniciación, otros están subiendo la montaña y tendrán que pagar la cuenta de la tercera iniciación, y a lo mejor hay alguien que pueda escuchar estas clases que se esté enfrentando a esa prueba. Prueba que es más compleja de lo que se cree. Va precedida ni más ni menos de una situación extremadamente compleja a nivel psicológico. Uno no sabe lo que le ha pasado, uno lo ha perdido todo, estaba muy convencido de muchísimas cosas del sendero y por arte de magia, arte no se sabe por qué, se le ha borrado la memoria, se ha formateado su conciencia, no sabe quién es, no sabe dónde se encuentra y sabe que tiene que dar un paso adelante, pero no sabe cuál es. Y por la experiencia de otros que han ido antes que nosotros en el camino, como os he dicho, es una copa muy amarga la que hay que tomar. No olvidemos que dejamos de ser humanos en el sentido técnico de la palabra y nos convertimos de pleno derecho miembros de la jerarquía planetaria, aunque nos queda, después de la cuarta iniciación, un trabajo muy importante, muy duro, para convertirnos en quinta iniciación, en maestros. Y aun cuando tengamos la quinta iniciación, cuando llegue el momento, hay un periodo de manifestación o de prácticas. Vamos a hablar de prácticas. Hay que sacarse un máster. Acordaos de las palabras del tibetano en Iniciación Humana y Solar: Logia Azul, discípulos de cuarta, tercera, cuarta y quinta iniciación. Logia Blanca, discípulos, mahatmas, es decir, maestros y grandes ángeles. Con lo cual, ya nos dice claramente que una cosa es pasar la prueba, tener en potencia las cualidades. Esto es como uno se licencia en medicina, ha hecho sus prácticas, anda, hijo mío, tienes todos los conocimientos, ponte a curar, pon a hacer tu trabajo. Y cuando han pasado años, cuando el amor, ese amor que tienen los médicos, o que tenían, pero yo lo he percibido de pequeño, un amor que no sabía lo que era, y lo he ido focalizando en ciertas caras de doctores, porque en aquella época la mayoría eran hombres, afortunadamente cada vez más mujeres, sobre todo en las enfermeras. En las enfermeras, a pesar de que sea una profesión terrible, se le capta ese amor precisamente al paciente. Aunque no lo expresen de una manera afectuosa, pero ese amor está ahí, no están por un sueldo. Porque sabéis que la mayoría padecen de estrés, de problemas circulatorios. De hecho, los hospitales son terribles. La gente que ha trabajado en un hospital sabe muy bien las energías que hay ahí dentro. Si no hubiera amor, aquello sería el infierno. Y más en la zona de quirófanos, con el tema de la sangre, los que somos un poco sensibles lo llevamos muy mal. Pues fijaos el proceso de vidas que hemos tenido que pasar desde que se despertó la conciencia, sentimos la campana, hasta que al final hemos dicho, caramba, resulta que la campana no la tocó nadie, la toqué yo. Yo, como mónada, la toqué. Y mira por dónde me encuentro. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Continuamos. Dice, no es posible dar a los estudiantes una idea adecuada de la belleza alcanzada, de la belleza del loto egoico cuando ha alcanzado la etapa de completo desarrollo. No me refiero aquí a la brillantez del color, sino al brillo de los fuegos y al rápido centelleo del incesante movimiento de corrientes y puntos de energía. Eso gira en 3 dimensiones, en escalas de 7. ¿Os acordáis de aquello? Aquellos verticilos que era como una especie de entacarana, iba expandiéndose horizontalmente, ¿verdad? Aquello que lo dibujamos aquí la semana pasada anterior, en la anterior sesión, dibujamos esto. Fijaos lo complejo que es, y cuidado porque se aplica la energía teniendo en cuenta el rayo monádico y sobre todo la perspectiva de servicio que se puede plantear delante. Eso lo sabe el iniciador, la persona que realmente dirige la ceremonia, el maestro que te acompaña y el padrino. Y teniendo en cuenta que es la cuarta iniciación, está Sanat Kumara. Está el representante, los budas de actividad están. No olvidemos que un arat es un triunfo, equivale al mito de Piscis, volver a la casa del Padre. ¿Cómo se vuelve a la casa del Padre? Quitando la porquería de los establos de ujía, todos los egregores, todas las formas caducas, sobre todo, especialmente, cuestiones mentales y emocionales, las tenemos que transmutar. Así como cuando hay una nevada se pasa una máquina quitanieves, o cuando ha habido un acontecimiento en la calle viene el servicio de limpieza municipal, nosotros, sin que nadie nos lo ordene, nos debemos de dedicar a coger los problemas de la humanidad y a dar amor.
Si tuviéramos la potestad de meterlos, a introducirlos en nuestro centro cardíaco, sería un trabajo impecable, pero no tenemos la potestad esa y no se nos ocurre hacerlo porque podemos tener algún problema grave. No tenemos todavía la suficiente energía y el cuerpo, sobre todo el cuerpo etérico, no está suficientemente purificado, todavía no expresamos, no irradiamos y a nivel emocional podríamos tener algún problema grave. Por lo tanto, vayamos sobre paso seguro y vayamos abarcando aquello a lo cual sí podemos responder. Todos tenemos ideales, a todos nos gustaría quitar los problemas del mundo, pero eso no lo debemos hacer. Hemos de focalizarnos en el entorno donde nos movemos. A mí me parece muy bien que mandemos luz a Bolivia, a Afganistán, a la Patagonia o donde toque. Está muy bien, pero tenemos en nuestro entorno nuestro verdadero campo de servicio, básicamente porque los señores del karma nos han colocado aquí. No fue un accidente nacer, ¿verdad que no? Deslumbramiento. La conclusión, cuando vemos esta brillantez del loto egoico girando en esas 3 dimensiones y en 7 de intensidades o 7 aspectos profundos, ¿qué podemos tener? Precisamente un deslumbramiento. Eso obedece a ese color rojo maravilloso del primer rayo, ¿verdad? No sé qué tipo de pájaro es, pero es precioso. Creo que lo traje de Argentina esta foto, pero no la he hecho yo, ¿no? ¿Continúo? Dice, cada pétalo palpita en trémulos puntos de fuego y cada hilera de pétalos vibra con vida, mientras que en el centro fulgura la joya irradiando corrientes de energía desde el centro hasta la periferia del círculo más externo. Imaginaos eso en 3 dimensiones, imaginaos por un momento que lo pudiéramos ver aquí encima, eso como se mueve, pues caramba, ¿y esto qué es? Y ver en un momento determinado la iniciación, cómo esa jarra se abre y automáticamente todo el proceso. ¿Qué le puede pasar al candidato, al iniciando, a la persona, al discípulo que está, no diré padeciendo, está enfrentándose a la prueba del momento iniciático? Porque antes de esa prueba ha vivido un largo tiempo, a lo mejor unos años, quién sabe, o a lo mejor menos, pero de una tensión interna, tensión espiritual, que no tiene nada que ver con lo que conocemos con la palabra estrés, ni con la tensión nerviosa. No tiene absolutamente, le llamamos tensión espiritual. ¿Por qué? Porque es un voltaje de energía altísimo, tan grande, que sabemos que si nos despistamos nos hacemos un daño terrible, nosotros. Por lo tanto, tenemos que andar con un cuidado tremendo, ¿para qué? Para que no salten chispas, ¿verdad? ¿Sí o no? Si estuviéramos al lado de una torre de alta tensión y lleváramos algún objeto metálico, ¿qué pasaría? Unas llaves en el bolsillo, ¿qué haría la torre de alta tensión? Nos acercaría. Cuando suben los trabajadores allí, deben ir protegidos, ¿verdad? Y además se ven documentales que llevan un punto de anclaje, ¿para qué? Para que la energía que tiene uno no interfiera, sino que se pueda. Y cuando bajan a tierra, han de clavar esa lanza en tierra para que esa energía, electricidad estática, se vaya, ¿verdad? Si no, quedarían electrocutados, ¿verdad? Porque aunque parezca que no, en la ropa que llevas hay electricidad. ¿No habéis visto que algunos jerseys de estos se levanta, o experimentos aquí en el Observatorio Fabra, en los pelos así por encima? Porque es la corriente. Eso es la corriente. Por tanto, todo es electricidad, todo es Dios, todo es mónada, todo es chispa divina. Por tanto, esta experiencia él la describe de esta manera, pero hay que decir que no tenemos ni idea realmente de lo que sucede. No olvidemos que la cuarta iniciación no la regalan, no regalan ninguna en la tierra. Pero para aceptarte como uno de ellos, hay que comer, se dice popularmente, muchas habichuelas. Hay que pasar muchísimas vidas trabajando arduamente. Y cuando digo muchísimas vidas me refiero al sendero del discipulado. El caso de Vicente es paradigmático con el tema del Agni Yoga. Tanto interés en que el hablarnos del Agni Yoga es para decirnos: mantened la actitud de verlo todo con los ojos del alma, asimilarlo siguiendo las enseñanzas del tibetano como si, y veréis que poco a poco esto está más cerca de lo que pensabais. Y sobre todo el caso tal vez también muy paradigmático de Krishnamurti, su famoso problema de fuego de dolores todas las tardes. La aplicación del centro, no olvidemos que es quemar la trama interna. ¿Y qué sucede? Pues que uno empieza a percibir. ¿Os acordáis que Vicente explicaba en sus libros que él, cuando se iba a dormir, pues no perdía la conciencia? Salía perfectamente del cuerpo físico, estaba en un estado por ahí arriba y podía reportar perfectamente toda la experiencia. Nosotros eso no lo hacemos.
Cada vez a lo mejor recordamos mejor nuestras actividades en la etapa de sueño, ¿no? La etapa de letargo del cuerpo físico, pero no podemos estar conscientes. Si lo estuviéramos, ¿qué le pasaría a este vehículo emocional? Acabaría fatal, ¿verdad?, a la larga. Pues esa prueba la debemos vivenciar sin recurrir ni a calmantes, ni a somníferos, ni al café, ni a nada de nada, absolutamente a nada. Hemos de vivir un momento, llegará, en que podamos estar una noche o 2 o 3 sin dormir, eso sí, con el cuerpo relajado. Y a ver luego cómo nos comportamos. Son pruebas que vendrán poco a poco, no por probarlas, sino nosotros buscamos la meta, la expansión máxima de conciencia, y la que nos toque por karma la percibiremos y tendremos precisamente prolegómenos de este despertar interior manifestándose como inquietud, desazón, insomnio, algo raro, difícil de describir. Tenemos 3 hileras de pétalos, 3 pétalos por hilera: conocimiento, amor y sacrificio. Esto que preguntabas antes, Santi, cuando mirábamos el mapa del lodo egoico. La primera, la de abajo, la más densa, la del conocimiento, la luz. La segunda es la del amor. Y la tercera es la del sacrificio o primer rayo. Buena voluntad. La voluntad al bien, más que nada. El segundo rayo sería buena voluntad, porque el segundo rayo, la buena voluntad es el amor en acción. Cuando se manifiesta el amor, se manifiesta siempre como buena voluntad. Si alguien quiere trabajar el tema del amor, no lo puede hacer sino a través de una acción correcta, con un propósito claro. Entonces el amor se convierte en algo en acción. ¿Por qué decimos que el segundo rayo, el arquetipo crístico de nueva era, lo representan las ONGs, incluso las ONGs creadas por la Iglesia Católica? Por una razón muy sencilla, porque en lugar de hablar del amor, han creado un banco de alimentos, un servicio de inserción, de atención a la gente enferma, necesitada, mujeres maltratadas, niños abandonados. ¿Verdad que sí? La historia de la humanidad nos lo explica así. La 11. Es una obra de amor. En lugar de llenarte la boca, es que a los invidentes hay que ayudarles, pues crea algo. Lo que pasa es que el tema de la 11 tiene una particularidad muy específica. Para la gente que lo escuche desde otra parte del mundo, de habla española, la 11 en España es la Organización Nacional de Ciegos. Lo digo para que, como esto se está grabando, si lo están escuchando en otro país que habla hispana pero no España, para que entiendan. Es una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las personas invidentes, ciegos, y también a minusválidos. Y prácticamente no le cuestan al Estado absolutamente nada, sino que a través de un sorteo de unos cupones diarios, prácticamente se ha constituido un organismo. Ahora hay una institución que está a partes iguales controlada por el Estado y garantizada por el Estado. Al Estado no le cuesta nada, pero cuidado, para mantener ese servicio social magnífico se ha recurrido al juego. Y el juego, ya sabéis que es una componente de plexo solar, que sí que es verdad que los humanos amamos por el plexo solar, pero no es la verdadera conciencia crística que se pueda expresar por ahí. Pero diréis, bueno, por ahí se expresa algo. Ahí se expresa la energía del sexto rayo de Marte. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Sí? Conocimiento, amor y sacrificio. 3. Claro. No hay uno sin el otro. Es que los humanos estamos en esa fase. Todo lo que creamos tiene los pies de barro. Pero como está construido con el plexo solar, con el mundo del deseo, no se sostiene. Aquello que se ha construido con el corazón, sí. Lo que pasa es que lo que está construido con el corazón no está manifestado en la tierra. No se ha precipitado todavía. No se ha materializado. Porque tenemos un problema, que ese sexto rayo nos habla de ideales. Y claro, no hemos entendido que el ideal es ponerlo en el plano físico. Y si no, acordémonos del señor Quijote, que siempre estaba planificando. Todos somos Quijotes en el mundo, en el fondo, ¿verdad? A ver, un Quijote era el mismo Nazareno, el mismo Buda. ¿Por qué? Quería lo mejor. Lo que pasa que a él se le critica en la novela porque hubo una época, una literatura que se llamaba novelas de caballería, de caballeros andantes que salvaban doncellas, etcétera, etcétera, de dragones. Estaba hablando una alegoría esotérica, pruebas de iniciáticas. Lo que pasa que esto, claro, la doncella encerrada era el alma, dentro de la personalidad había un dragón que la guardaba. Ese dragón se puede interpretar como el morador del umbral, pero eso daría para muchísimo. Como esa literatura se extendió muchísimo y estaba basada en la Edad Media, precisamente en los mitos tradicionales anteriores al cristianismo, hubo que hacer un matillaje para que la Iglesia no le aplicara el tema de la Inquisición, no lo prohibiera. Es decir, para recibir el Lil Obstat, nada lo impide que se publique. Los obispos, la Iglesia,
debía dar el visto bueno. Y aparte sabéis que él estuvo preso, le hicieron la vida imposible al propio Cervantes. Es decir, él dijo algo, escribió algo maravilloso que retrata bastante, a mi modo de ver, precisamente al alma española. Por un lado, idealista, clásica en el sentido de los valores eternos, y por otro lado hay algo que nos tocó la parte capricorniana más densa, de que mañana lo haré. Y mañana lo haré no funciona, porque se trata de que el ideal lo convierta en realidad, y eso cuesta muchísimo. Y eso que Capricornio es un signo de una perseverancia total, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros tal vez tengamos más, no tanto del tercer decanato, de la tercer signo de la tríada de tierra, sino más bien del primero, de Tauro. De hecho, el toro, en la península ibérica tiene forma de piel de toro. Eso ya indica algo, ¿eh? Indica algo. Y la afición que hay a la tauromaquia indica bastante por dónde vamos. ¿Continúo? Los fuegos de la energía viviente circulan alrededor de cada pétalo individual, y el método de entrelazamiento y la circulación de los fuegos es, como se comprenderá, de naturaleza séctuple, de acuerdo con la séctuple naturaleza del logos implicado. Lo que os comentaba antes, eso empieza a girar de forma tridimensional y de forma séctuple. Lo podemos visualizar por un momento. 3 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones. Eso tiene vida propia, es un holograma que se mueve, pero de forma séctuple. Empieza por una parte densa, ¿verdad? Y si empezamos por abajo, y para llegar a la máxima esplendor, llegaríamos al 1, ¿no? A la máxima radiación. ¿Y eso qué indicaría entonces? Indicaría ese proceso que hemos visto hace 2 diapositivas, desde el momento en que despertó la conciencia, sentí el llamado y empecé a caminar, hasta que he llegado a una meta. A una meta, para el humano es la meta, ¿eh? Porque a partir de ahí, como Arat, ya estás dentro de la jerarquía, estás en la logia azul, y ya plenamente no es lo mismo un Arat que un iniciado de segunda, no es lo mismo. Sin embargo, para la jerarquía un Arat es precisamente uno de los suyos con puerta grande. En la tercera ya lo eres, ya has pasado a lo que se dice esotéricamente las puertas doradas, estas ideas de que se abrieron las puertas de oro y entré en la ciudad sagrada. La logia te aceptó como uno de los suyos. Evidentemente, ¿qué beneficios aporta? Aparte de toda esta ceremonia mágica que uno percibe, etcétera, etcétera, sobre todo que el señor Leitwitter describía también, que si los ángeles, que si no sé qué, bueno, de acuerdo. Todo eso es ni más ni menos para decirte la grandísima sublimación de las energías y el esplendor interno que se registra. Pero ¿y si uno no tiene la capacidad de registrarlo al 100%, qué sucede? Ha tenido un momento de perturbación, un momento que no sabe lo que le ha sucedido, y nos puede pasar como a Pablo de Tarso cuando recibió la tercera iniciación camino de Damasco. Es decir, cuando iba a cumplir una meta, un rayo de luz lo descabalgó del caballo, ¿verdad? Como alma, se cayó. Durante 3 días no vio nada, ¿verdad? Porque la luz, ¿qué hace? La luz, a ver, si a mí me pones, precisamente por el problema de retinas que tengo, si me pones un foco de luz me dejas groggy. Yo no entiendo la gente que conduce, cómo es posible que mantenga, porque es que yo no puedo. Yo yendo a veces en un coche de que al lado del conductor, cuando he visto un foco de luz yo me quedo, no sé, tuviera que llevar el coche, habemos, ya está, porque no puedo, me cuesta un momento adaptarme. Pues imaginaos lo que nos puede suceder en el momento de pasar esta prueba. Prueba que, no lo olvidemos, es una completa liberación y sobre todo servicio a la humanidad. Es un acto de amor por la humanidad. No tanto para que me den la iniciación, sino un acto de servicio a la humanidad y sobre todo a la jerarquía. Pensad que cuando un maestro planifica, porque lo está viendo, planifica, y otros maestros han dado cuenta de que el discípulo o la discípula tal, bueno, allá arriba no hay sexos, aunque aquí abajo sí, que el discípulo tal está en condiciones de presentarse a la cuarta iniciación y de una manera directa o indirecta uno lo intuye y se presenta la petición, en este caso Sanat Kumara, Shambhala, autoriza la experiencia, la prueba. ¿Sabéis lo que significa para el ashram tener dentro, en lugar de discípulos de segunda y de tercera, tener unos cuantos arats? Si hay unos cuantos arats en un ashram, quiere decir que el maestro se puede liberar de una parte de su actividad y dejarla a cargo de esos discípulos avanzados, porque ellos, en cierta medida, van a ayudarle a él a que pueda invocar más energía. Esto funciona de la siguiente manera.
uno irradia y en la medida que irradia, desde Shambhala recibe más. Es automático. Salvo que haya la decisión de pedir una iniciación determinada a partir de la quinta, eso ya es otro tema. Pero a medida que uno irradia, uno lo que está haciendo es absorbiendo más y más y más. Y si lo hacemos así y cada vez más, Sanat Kumara abrirá cada vez más la puerta y mandará más energía, ¿verdad? Porque será el logos solar, el logos planetario, el logos solar, el logos de Sirio los que manden. De todas maneras, no olvidemos que estos seres son muy sabios. Antes de admitirnos, hacen un cronograma, hacen una especie de carta astral que abarca siglos, cientos de años. Desde el momento en que nos individualizamos, desde el momento en que como mónadas entramos en la corriente evolutiva, en el reino mineral, y el momento preciso del momento actual. Imaginaos la información que tienen los maestros de nosotros. Por lo tanto, el error tal y como lo conocemos, Vicente nos insiste mucho que cuando el maestro presenta a un discípulo a la iniciación, imposible no hay nada en la tierra, nada. Todo puede ser, pero es muy difícil que el discípulo fracase, porque para no fracasar en estas pruebas, el tema está que ha habido vidas en las que hemos hecho el intento varias veces. Y parece ser que esta prueba es bastante compleja, porque va precedida de ese espacio de silencio, de vacío interior, y uno no sabe si tiene que irse atrás o tiene que hacer adelante. El sistema de orientación falla por completo, el GPS falla por completo. Como falla por completo, ¿qué creéis? ¿Qué nos puede pasar? Aquel que utiliza la mente se equivoca. El que se deja llevar por las emociones, por su apetencia personal, ya no entra. Solamente tiene que hablarle que el vacío, ¿no? Pues imaginaos el trabajo que tenemos que hacer. Si no existe la conciencia de vida contemplativa, no podemos saber que tenemos que dar un paso al frente. ¿Os acordáis una película de Indiana Jones, El Templo Perdido? Esta de la última cruzada, allí en Jordania. Había que entrar, se presentaba como un vacío, como un precipicio, no había absolutamente nada. Era el miedo del candidato. Pero el maestro, que sabía de ese miedo, tenía que hacerle ver al discípulo si lo tenía o no lo tenía, porque nosotros creemos que no tengo miedo a esto y lo otro, pero hay algo que desconocemos de nosotros. Él tiene una visión integral de nosotros, una visión causal. Nosotros no la tenemos parcial. Por lo tanto, nos conoce mejor que nadie. Como nos conoce, sabe que hay algo, preparan las pruebas para que una de dos, o saltamos y cruzamos a la otra orilla, va como valientes, guerreros, o nos echamos atrás por miedo. Es decir, pero miedo no le llamaremos miedo, le llamaremos prudencia, porque la prudencia sabéis que es una de las características del discípulo. Claro, implica humildad, implica conocerse perfectamente. Cuidado, porque puede ser una trampa, puede ser miedo disfrazado. ¿Quién lo sabe? Lo sabe la intuición cuando se manifiesta. Y si no tenemos conciencia ni experiencia en eso, esta prueba ya de entrada no vendrá para nosotros. De naturaleza que acuerdo con la séptuple naturaleza del logos implicado. Ojo, porque estamos hablando de una cuarta iniciación, es la entrada a la casa del Padre por la puerta grande, por lo tanto, Shambhala en este caso, que es quien la conciencia que representa el logos planetario, interviene, ¿verdad? Qué maravilla, ¿no? La energía circula alrededor del pétalo. Imaginaos un pétalo, circula la energía ahí, ¿verdad? Entrelazamiento y circulación de forma séptuple. Esto de forma séptuple, ya te digo, os lo he explicado, pero a mí francamente me gustaría verlo, a ver cómo funciona. Sí, porque debe ser precioso. Desde lo más, imaginaos, ¿os acordáis del mito de la crisálida, el gusano de seda? ¿Cómo va lanzando un hilo? Pues aplicamos la analogía. Desde un vértice de nada, así hemos construido precisamente el vehículo emocional, y dentro de esa crisálida, de ese capullo, hemos construido ¿qué? El vehículo mental, y todo parte del vehículo etérico. Pero claro, fue lo primero que construimos. Y es precisamente el mecanismo natural de respuesta del alma. ¿Os acordáis cuando hablamos, sobre todo en la introducción general de esoterismo, hablábamos de los chakras, hablamos también en Agni Yoga, hemos hablado en los rayos? El tema del cuerpo etérico es fundamental, y más adelante lo volvemos a tocar 1 y 100 veces, porque necesitamos conocerlo muy bien, para poder entender el trabajo que tenemos que realizar.
O manifestamos el nivel de conciencia a través de los poros de la piel, o lo demás es perder el tiempo solemnemente. ¿Alguna preguntita sobre esto antes de pasar a la siguiente? Eso que has dicho de que el discípulo recibe, o sea, cuando exhala energía recibe más. Cuando exhala energía recibe más, sí. ¿Eso es el magnetismo? No, el magnetismo es otra cosa. El magnetismo es otra cosa porque el magnetismo en realidad tiene muchísimo que ver con el plexo solar. Tiene que ver con lo que es precisamente la energía que todos conocemos como animálica por excelencia. Entonces, esta energía animálica es lo que cuando tenemos, por ejemplo, un ejemplo claro. ¿Conocéis alguna persona arrolladora? De estos que son amables, sonrisa de diente, de oreja a oreja, de pasta de dientes. Una persona con don de gentes y personalidad arrolladora, que toda la gente le gustaría tener esa cualidad. Estas personas, que nosotros podemos ser de ese grupo, porque hemos desarrollado esas cualidades, cuidado que para atraer a los demás que no han despertado a la luz como nosotros, a lo mejor, ¿qué utilizan? El plexo solar. Entonces, tú no sabes que estás utilizando el plexo solar. Tú utilizas una energía y tienes una capacidad de oratoria porque has aprendido a controlar tu energía sacra, por lo tanto el laringio funciona de una manera que francamente no te faltan palabras, tienes una gran astucia mental, puedes arguir de una manera correcta. Es decir, ¿os acordáis de aquellos viajantes de comercio que acababan vendiéndote una mantelería aunque tuvieras otra en el armario? ¿Os acordáis de aquello? Pues estas personalidades, en el fondo nosotros podemos ser uno de ellos. Su trabajo era vender. ¿Y qué hacían? Pues te creaban la ilusión de que lo necesitabas. No había televisión en aquel momento, y si la había no la teníamos. La televisión que había aquí pues ya sabemos cómo era, ¿no? Pero sin embargo te generaba la necesidad de tener aquellas sábanas. Yo me acuerdo la primera vez que sentí hablar de la palabra de esta ciudad que está aquí al lado, Tarrasa, pues yo tenía 4 o 5 años, que a mi madre, un señor que pasaba con una mula, llevaba sábanas precisamente de la marca esta que todos conocen. No, de esta marca famosa que es un animalito. Esta marca famosa de aquí de Cataluña, que estaba en toda España, que ya no es la calidad la que era, mucho menos. Pues iba y decía que era de aquí, pero él no había venido nunca aquí, pero él te las vendía y la verdad es que eran bonitas porque esas sábanas ya venían hechas, no cogía en algodón de una grandísima calidad y no es como otras baratas que se conocían, ¿verdad? Pues te creaba la necesidad y cuando faltaba unas semanas y no aparecía el Señor de nuevo, decía, y este hombre se ha olvidado de nosotros. Eso lo he visto yo. ¿Sí? Esa conciencia suya es una conciencia basada en el plexo. Claro que irradia una energía, pero esa conciencia es magnetismo. No nos olvidemos, no es lo mismo irradiar que la energía magnética que atrae. Sobre todo habréis conocido algún hombre o alguna mujer que siempre, sobre todo los hombres, están rodeados de mujeres y la mujer está rodeada de hombres. Tiene un magnetismo animal muy grande y hay muchísima gente en el camino que está así. Bueno, depende cómo se viva. Si se vive como que uno es el rey del mambo, sí. Si se vive como una energía que está ahí y que hay que utilizarla para lo que hay que utilizarla, no lo es. Todo es la utilización que se le dé, nada más. Cada círculo de pétalos, a medida que prosigue la evolución, se activa y gira alrededor de la joya central, de manera que tenemos no solo la actividad de los pétalos, de los puntos vivientes o las vidas débicas dentro de la circunferencia de pétalos, sino también la actividad tonificada de cada hilera del triple loto. ¿Complejo, didáctico, asimilable? Es muy complejo, ¿eh? Asimilable creo que cuesta bastante. ¿Y es didáctico? Sí, puede ser didáctico si nos podemos visualizar en ese proceso o en vías de acercarnos a ese proceso. Cada círculo de pétalos, a medida que prosigue la evolución, se activa y gira alrededor de la joya central. Hay un eje central y gira, la joya está arriba. ¿Qué árbol conocéis vosotros que arriba de todo tiene como una especie de triángulo? Hay un árbol que procede de Chile y en Sudáfrica también se da, sobre todo de Chile, del sur, que se llaman araucarias. ¿Lo habéis visto? Son como si fueran abetos, pero tienen unas puntas que parecen como de reptiles, como escamas. ¿Lo habéis visto?
Aquí sí que los hay. No hay muchos, son árboles que crecen muchísimo, son muy altos, enseguida 30 metros como mínimo, y la verdad es verlos. Si habéis visto algún pequeño bosque como me pasó a mí, yo me quedé alucinando, les faltaba hablar a aquellos árboles. Ahora, señoras almas del reino vegetal, pues imaginaos que eso lo estamos viendo. Pues arriba este árbol acaba precisamente un punto 3 y arriba el 4. Es caray, qué curioso. Es como va acabando. Va emanando la energía, va irradiando y va generando tronco y acaba en punta. Acaba imitando el triángulo. Es el aspecto amor del reino vegetal. Aparte de las fragancias y todo esto, es la forma de esos árboles. Indican el abeto, por ejemplo, porque se asocia con la Navidad, no por la nieve, porque representa el arquetipo del triángulo, precisamente de la tríada, y concretamente el aspecto amor. ¿Lo vemos un poquito? ¿Sí? Bien. ¿Alguna cosita más? Percibimos las vidas véricas. Aparte de ver todo esto girando alrededor, percibimos la actividad unificada de cada hilera del triple loto. Se perciben un montón de cosas. Un loto girando en 3 dimensiones. Toda la circunferencia de ese loto, de la hilera. Cada una manifestándose en 7 estados de conciencia. Y luego la energía logoica que está detrás activándola. ¿Por qué? ¿Por qué la energía logoica? Antes os he dicho de nuestro propio logos. Pero ¿por qué está el logos ahí? ¿Por qué? Porque es la cuarta. Y como mónada estamos haciendo un trabajo increíble. Nos vamos a desprender precisamente ¿de qué? De ese soporte que hemos tenido para evolucionar el reino humano. De ahí que esté presente, pero cuando lo consume, se lleva ¿qué? La memoria, la perla que está dentro. La perla está concentrada la memoria. Y además el logos, cuando sales de la puerta, te da los planos superiores. En el búdico, y el átmico, poco a poco empezará a manifestarse. Son los del logos ya. Vehículos de la mónada, no son los planos cósmicos, no. Son subplanos del plano físico. No. En la puerta todavía son sus planos del físico. Todas las iniciaciones en la Tierra tienen que ver con el plano físico. Todas. Lo que sucede, que conocer en profundidad el plano búdico, subplano del físico cósmico, implica una conciencia de un gran maestro. Conocer el plano átmico, y hay maestros que trabajan en el plano átmico. Claro, por encima está el monádico, el que no tiene forma. ¿A dónde llegará la jerarquía? Al plano átmico, al final. ¿Por qué en el siglo XIX algunos tenían ashrams en el plano astral? Porque se trataba de sacar la conciencia delante. ¿Por qué la señora Blavatsky empezó con el espiritismo, si ella no era espiritista? Para atraer a aquellos que fundarían con ella la sociedad teosófica. Por ahí los cogió. ¿Por qué muchos vienen del mundo del espiritismo o de meditaciones, etcétera, etcétera, como fue mi caso? Precisamente por eso, porque se trataba de replegar a la gente, es decir, el banderín de enganche. Si no puedes subir arriba, ¿qué hago? Bajo abajo, ¿verdad? Te atraigo y poco a poco te enseño lo que hay. Eso está bien para un nivel de conciencia, pero no para ti, que esa etapa ya la has trascendido. ¿Por qué nos aferramos a eso? Porque es lo más fácil que nos sale. Así de claro. A ver, todos hemos tenido una etapa en la cual la clarividencia, la clariaudiencia estaban ahí. Pero esa etapa corresponde a un pasado atlante. ¿Por qué se manifiesta? Se manifiesta porque es un triunfo sobre uno mismo, una inercia, pero al mismo tiempo es un inconveniente. Porque eso que parece un tesoro, al fondo, al final, se convierte en ¿qué? En un lastre. Hay que utilizar la mente, y cuando uno utiliza la mente resulta que va cerrando la puerta a eso. Y cuando cierra la puerta dices, pero bueno, lo estaría haciendo bien porque estoy perdiendo aquella clarividencia que tenía. Ahora no entiendo nada, no comprendo nada y no estoy seguro de nada. No te preocupes, yo sugeriría lo siguiente, no te preocupes porque el método socrático de preguntas y respuestas te va a devolver otra vez las facultades, pero en una octava superior. A ver, a mí hace poco me preguntaban de una niña que tiene 2 años o 3, que le pregunta a la madre, oye mamá, nos conocimos en tal vida, ¿te acuerdas? Y la madre se queda, sí, bueno. Dices, ¿te acuerdas mamá que nos vimos en tal sitio, que nos pasó esto y lo otro? Bueno, ¿y dónde has aprendido tú esto? No te acuerdas mamá de esto. A ver, se quedan asombrados, ¿no?
Bueno, pues seguramente que lo perderá en la escuela y más adelante lo recuperará. Y cuando lo recupere, si es que lo tiene que recuperar, que eso es otro tema, porque habrá que ver en el momento que el alma tome posesión plenamente de sus vehículos, ahora está con el vehículo físico, cuando todavía está bajo el periodo de protección de la mónada, los 7 primeros años, pero cuando el alma se empieza a manifestar a partir de los 3 años y medio, 4, 5, ya veremos las escandas, las tendencias karmáticas por dónde van. Es complejo. Yo hablo de lo que me pasó a mí y es muy complejo. Y eso que yo no contaba casi nada. Lo poco que conté, creo que no lo tuvieron muy en cuenta, pero sí que la verdad a mí me dio problemas. Lo que más problemas me dio fue todo lo que veía que no sabía cómo transmitir. Yo las primeras visiones que tuve no sabía cómo transmitirlas. No había forma. Y sobre todo las cosas que veía, porque en aquel momento sí que la clarividencia era total, y además en colores, no como vino después. Pero bueno, eso era algo que fue en aquel momento, ya no correspondía tenerlo, pero bueno, ahí está, pasó. Sí, porque si yo hubiera contado todo lo que después he recuperado la memoria, francamente me hubieran dicho, este niño está mal. No lo dije. Hombre, yo tengo experiencias con los devas de pequeñito que francamente pienso, si hubiese sido lo que yo veía, se hubiera dado cuenta todo el mundo. Además, había un montón de gente en el cortijo, era muy grande. Eran varias familias, se hubieran dado cuenta. Y yo recuerdo que más de una vez salía y cuando lo veía me escondía. Pues imaginaos lo que podía haber. Luego fuera de grabación os lo digo, me lo preguntáis. Entonces quedamos que es muy complejo, puede ser didáctico si nos lo aplicamos y lo expresamos y es perfectamente asimilable. No aquí y ahora, esto lleva su tiempo, ¿sí? En una etapa específica de la evolución, antes de abrirse el encubridor capullo central, las 3 hileras de pétalos consideradas como una unidad comienzan a girar de manera que todo el loto parece estar en movimiento. Está en movimiento, nunca está estático, está en movimiento, pero cuando se acerca a un punto culminante como la cuarta iniciación, pues mucho más todavía. No olvidemos que respondemos a 3 rayos, los 3 rayos de la mónada, primero, segundo y tercero. El que mejor vamos a manifestar va a ser, porque hay más mónadas de tercero, hay, creo que son de los 60.000 millones, son 30.000 millones, 20.000 millones de segundo y 10.000 millones de primer rayo. Son las más complicadas, porque el primer rayo sabéis que es profundamente destructor en los planos físicos, plano karmático, pero es su trabajo. Si no hubiera segundo rayo y tercero, es decir, actividad, inteligencia, es decir, para adaptar al cambio, equilibrio, la búsqueda del equilibrio, acordémonos del 7º trabajo de Hércules, Libra, el 7, está ligado con el tercer rayo. El tercer rayo es muy importante, ya sé que es el rayo de los filósofos, de los economistas, de la mente abstracta, no de la concreta, de la abstracta, de todo. Internet obedece a ese rayo. Pero si no hay un segundo rayo, va a ser muy difícil que podamos construir algo. Pero estamos en ello. Continuo movimiento, todo se mueve, nada se detiene y expansión de conciencia. Todo el loto está en movimiento. ¿Habéis tenido alguna percepción en verano que se ve bastante de los pitris moviéndose? De las silfos, estos silfos que están parecen chispitas de luz. ¿Habéis también de colores, ¿no? Dice, no, es que eso es la presión ocular. Bueno, las primeras experiencias que tuve de joven, de pequeñito y de joven también, me parecía que algo raro me estaba pasando, porque yo lo veía y no lo veía nadie. Y además lo que me llamó la atención fue que aquello tenía cuerpo, tenía forma, que aquello era más denso de lo que yo veía, que no era etérico, aquello flotaba, etéreo, aquello que no tiene cuerpo, sino que lo tenía. Y a mí lo que me extrañaba era que yo pasaba, los estaba viendo y no me estorbaban al pasar. Hasta que llegó un día, hace ya bastantes años, al lado de una encina, pues que ya tenía un poquito de información y se me ocurrió, ya estábamos aquí en Cataluña, pero la experiencia fue en Andalucía y se me ocurrió pues invocar el OM varias veces.
a ver qué pasaba. Uy, caray. ¿Y tanto qué pasó? Se abrieron los éteres y apareció un ser increíble. No olvidemos que el aire es un fluido, es el éter, ¿verdad? Todo es éter, lo sabemos. Todo es fuego, en diferentes estados de vibración, ¿verdad? De condensación, ¿verdad? Y apareció y me rodeaba, me miraba directamente, y lo que quería es que yo interactuara con él. Y fue una experiencia maravillosa. Luego, fuera de grabación, os digo la forma del ser que vi. Pero maravilloso. Y eso lo veía también de pequeño, en las charcas, en el arroyo, en los pozos, lo veía. Y es maravilloso ver a las ondinas, a los silfos, incluso acercarme al fuego, y ahí sí que me cogió un poco de prevención cuando un día vi una llama que no la vio nadie, la vi yo solo, que quería abrazarme. Además hay un incidente, cuando 2 años y medio no me quemaron de milagro, porque arrojaron gasolina al fuego y el niño estaba al lado. Pero bueno, esto indica ya el karma que el nene traía. Vamos a hacer paciencia. Es decir, que de pequeño estas cualidades ya estaban. El problema es cómo lo administras. De pequeño no puedes administrarlo, y de mayor pues cuesta bastante. Continuo movimiento, todo se mueve, nada se detiene, expansión de conciencia. ¿Sigo? En las etapas finales, el círculo central de pétalos se abre, revelando lo que oculta y girando alrededor de la joya, pero en dirección contraria a la del loto externo. Es decir, los lotos externos giran en un sentido, de la cuarta hilera, y el interno, la joya, gira en el otro. Es como si estuviera destornillándose, ¿no? Aquello que se está separando, que lo hace rápidamente. La razón de ello no puede revelarse aquí porque se halla oculta en la naturaleza del fuego eléctrico o fuego del espíritu. Bueno, ¿y por qué esto? Porque eso en el fondo es una forma karmática. El cuerpo egoico, como se destruye, ¿qué quiere decir básicamente? Que está sometido a ¿qué? A las leyes de ¿qué? Ley del karma, la ley del karma. Por lo tanto, el giro es contrario al otro, que precisamente procede de la mónada y no está sometido al karma. De ahí creo yo personalmente que está, por eso esa apreciación. Pero dice que es un secreto interno. Círculo central cerrado, la joya en el loto, fuego eléctrico o fojat. ¿Cómo se llama el fuego de la conciencia? Fuego solar. Fuego solar. ¿Y el fuego de la materia? Kundalini. El día que tengamos duda, acordémonos del microondas. Bonita estas láminas del siglo XIX con aquellas tintas chinas tan preciosas, tan estilizadas. Como no había cámaras en fotografía alta definición, se hizo en el siglo XIX y en el siglo XX una cantidad de dibujantes por todo el mundo, unas escenas muy idílicas de naturaleza. Yo me quedaba boquiabierto con los atlas del bachillerato, de la enseñanza primaria, de lugares que algunos he visitado, África no, pero me quedaba maravillado de aquellos paisajes idílicos. Luego he podido ver que eso no era así, pero eso en los niños pequeños, como era mi caso, con los ojos muy abiertos a todo lo que tenía alrededor, para mí fue la constatación de algo que no sabía lo que era el arquetipo de belleza que hay en el reino, en el planeta Tierra, referente al reino animal, al reino vegetal, al reino mineral y al reino humano. Y cuando existen estas imágenes tan preciosas, hecho con tintas, y pensad que no había fotografías, fue alguien que lo vio, lo hizo a carboncillo, anotó los colores y empezó poco a poco a recrear la naturaleza. Es naturaleza muerta, ¿verdad que sí? Sí, pero hay una belleza increíble. Hay una belleza increíble que ha atrapado a mucha gente, a unos los ha llevado hacia abajo, hacia el astral, y a otros los ha subido hacia arriba. ¿Veis la importancia de estos dibujitos en el siglo XIX y siglo XX? ¿Sí? Es como las estatuas. Las estatuas, si las miráramos bien, hablan todas. Hablan. ¿Continúo? La joya permanece ocultamente estática, no circula, es un punto de paz, palpita rítmicamente y como el corazón del hombre, y desde allí irradia 8 corrientes de fuego viviente que se extienden hasta las puntas de los 4 pétalos de amor y los 4 pétalos de sacrificio. Esta octuple energía es Atma Buddhi.
Cada hilera, la primera hilera se llama del conocimiento, pero tiene un pétalo de conocimiento, otro de amor y otro de voluntad. La segunda hilera se llama de amor, tiene uno de conocimiento, otro de amor y otro de voluntad. La tercera hilera se llama de sacrificio o voluntad al bien y tiene un pétalo de conocimiento, otro de amor y otro de voluntad al bien. Y la cuarta hilera es la síntesis de eso. Pero fijaos una cosa, como aquí se alcanza la cuarta iniciación, la parte monástica se va al carete. ¿Y qué queda? Estos 8 brazos se sustentan ¿en qué? Las puntas de los 4 pétalos de amor y los 4 pétalos de sacrificio, porque los monásicos se ha transmutado ya porque el antakarana se ha desintegrado, ¿verdad? ¿Veis cómo en la cuarta se empieza a responder al plano búdico? Al plano átmico. De hecho, la conciencia crística cuando se manifiesta en la tierra, se ve en la tercera iniciación, se está llamando a la puerta de la cuarta. Puede recibirse en un momento de una vida un discípulo, la tercera, y a los pocos años, antes de desencarnar, la cuarta, o precisamente en el momento que va a desencarnar, que precisamente puede ser el momento de recibir la cuarta. Se puede tener la cuarta y según cómo estén las circunstancias de trabajo, de la jerarquía, es decir, el planning que tenga, la cuestión logística, a los pocos años tener la quinta. Pero hay que currárselo durante vidas, ¿eh? No es gratuito, esto no son las rebajas, ¿eh? No. Joya en el loto, he puesto los dos, Adbudhi y el otro, octuple energía, Atma Buddhi, pétalos de sacrificio y pétalos de amor. ¿Qué otro signo de 8? ¿Por qué nos llama tanto la atención del signo el octavo signo del zodíaco, el trabajo de Hércules? Es Escorpio. ¿Cuántos pétalos tiene la famosa rueda de Sansara? ¿Cuántos ejes tenía? 8. ¿Por qué vivimos en la rueda de Sansara en la periferia? Si viviéramos en el centro, ¿qué tendríamos? El nirvana, ¿no, Santi? El eje. ¿Por qué hay 8 ejes? Las hileras. Hasta que no lleguemos al centro, no nos daremos cuenta. Entonces, ¿por qué había antes 12 ejes? Porque nos hemos eliminado 4, ¿no? A través de las iniciaciones. Y al llegar a la cuarta nos quedan 8. Los pétalos búdicos del amor y los átomos y los pétalos de qué? De la resolución, del dinamismo pragmático, es decir, del primer rayo. Energía de alma, del sacrificio, de voluntad al bien. Lo vemos un poquito, es bonito esto, ¿eh? En 3 dimensiones. Bueno, es un holograma. Algún día algún estudiante lo convertirá en un rayo láser y nos vamos a ver por la calle. ¡Hostia! ¡Uf, qué bonito esto! Visto y no visto. ¿He entendido algo? No lo sé, pero era precioso. En la feria del móvil. En la feria del móvil, bueno. Sí, no, esto existe. Trabajan en 7D ya y de hecho han hecho experimentos muy hermosos, ¿eh? Puede aparecer una catarata en la calle, te la crees, ¿eh? Y le haces fotos, ¿eh? Lo que pasa es que al poner la mano no hay nada. Pero bueno, está ahí. ¿Continúo? La irradiación final produce la desintegración del cuerpo del ego. Los pétalos del conocimiento, por no estar sujetos a la atención de este fuego central, a su debido tiempo cesan su actividad. Se acabó. El átomo manásico permanente, dime. Pero aquí ego se traduce como alma. Alma, están mayúsculas. Es que nosotros utilizamos ego en minúsculas para referirnos al yo inferior, personalidad. No es lo mismo que la corriente psicológica, que el ego en Oriente es otro tema. Con mayúsculas es el yo superior, con minúsculas es la personalidad, que es la antítesis, sin embargo es el complementario, ¿eh? No olvidemos que no se puede manifestar el yo superior sin el yo inferior, ¿eh? Porque el yo superior se manifiesta a través del yo inferior. Exactamente. Dice, la irradiación final produce la desintegración del cuerpo del ego. Los pétalos del conocimiento, por no estar sujetos a la atención de este fuego central, a su debido tiempo cesan su actividad. El conocimiento es reemplazado por la divina sabiduría, siendo similarmente absorbidas las fuerzas de los pétalos del amor. Ya no hay conocimiento, hay una completa inseguridad interior, me da igual, cuando necesito saber algo ya lo sé, ¿verdad? Sería una forma simple de hablar del proceso, de la consecuencia de este maravilloso proceso. Un maestro no lo sabe todo,
¿Necesitas saberlo por cuestiones de servicio? Vas a saber de todo lo que necesitemos. ¿Cómo lo hace? Pues lo traen. Es como tener el móvil en la mano. ¿Qué necesito saber? Si ya lo estamos viviendo. El tema de la nube, eso que os envío yo a veces, que apretéis el botón y tenéis todo un programa hecho, un PDF o lo que sea, lo podemos hacer preguntándole al oráculo, al espejito mágico, que esté el teléfono móvil o la tableta. Lo hacemos y tenemos la información, pero la pregunta que nos debemos formular es la siguiente. Aquello que supuestamente se le atribuye a Sócrates cuando le fueron a contar una cosa de otra, ¿me sirve para algo? ¿Estás seguro? Pues la pregunta que nos podemos formular es la siguiente. ¿La información que puedo recabar me va a permitir ejercer un servicio más eficaz? Sí, adelante con la información. ¿Me va a dejar igual o va a satisfacer mi banalidad? Fuera la información. Lo digo porque hay una cosa que no podemos olvidar. No somos un almacén de trastos viejos, ¿eh? Hay tanta información en estos momentos en Internet que no creo que casi nadie pueda. Hay tesis doctorales, hay gente que de manera muy acuariana lo ha expuesto todo, lo ha compartido. Fenómeno. Hay gente que actúa de forma bastante necia y cuando coge algo de Internet no dice públicamente que está sacado de Internet, y lo que hay que poner es el autor y la página de donde uno lo ha sacado. Pero yo cojo muchas fotografías, pero se ve perfectamente que no son mías. Las que son mías son mías. Estas no. Estas son de pájaros del propio sistema de Internet. Cuando das un PowerPoint, el sistema Bing de Microsoft automáticamente te trae las fotos que le pides. Hay otras que no, que me las han dado, otras las he hecho yo, pero cuando tiene una foto, no sabes que con un móvil no queda bien, o me las ha pasado otra gente que las tenía. Pero digo porque no tenemos conciencia para asimilar toda la información que recibimos, por lo tanto no lo podemos convertir en conocimiento. Si no es conocimiento no será nunca sabiduría, y la sabiduría viene del correcto hacer, no del correcto pensar. Correcto pensar es una cosa, pero lo importante es manifestar en el plano físico la acción correcta, y cuando eso sucede existe la sabiduría, y para que exista la sabiduría sabéis que debe haber un profundo amor a todo lo manifestado. Un sabio no puede ser alguien que carezca de amor, debe tener amor, aunque una conciencia que tenga mucho amor no tiene por qué ser sabia, ¿eh? Parece un contrasentido, pero no lo es. Profundicemos. ¿Sigo adelante? Ya está. ¿Preguntas? Hablamos de la cuarta iniciación, de esa maravillosa experiencia que tarde o temprano vamos a pasar, de ese momento en el que seguramente nos pedirán un ajuste, pero hay que entender todo esto como esa potestad que tenemos los humanos, precisamente ni más ni menos que de hacer un sacrificio por los demás. ¿No os parece bastante sacrificio por los demás? Someterse a las pruebas de la cuarta iniciación, si es que es nuestro trabajo, porque a lo mejor hablamos de la cuarta iniciación y nos tenemos que enfrentar a las pruebas de la segunda, pero da igual, es la octava superior la cuarta de la segunda, como la quinta es la octava superior de la tercera. Llega un momento que ya no es sacrificio, es voluntad también. Sacrificio, lo que pasa es que, ¿por qué le llamamos sacrificio? Hay una cosa que los humanos olvidamos. Los seres humanos tenemos la tendencia básica, innata, de no aprender a base del discernimiento, sino del sufrimiento, es decir, de un desapego a la brava que lo único que nos aporta son problemas, sin sabores. ¿Y esto por qué sucede? Pues sucede básicamente porque no atendemos los llamados del alma en ningún momento. Creemos que el alma no nos habla con la frecuencia que nos gustaría. Hay que decir que el alma nos está hablando siempre. Si tuviéramos una vida en el día a día, por eso se enseña la meditación, abocada no a la autoescucha psicológica que se nos dice tantas veces, sino a estar plenamente atento, es decir, vivir una vida contemplativa, olvidándonos del yo separado y viéndolo todo como un yo integrado con el resto, es decir, una conciencia grupal, una conciencia crística en manifestación, estaríamos captando ese arquetipo del cual hemos hablado. Entonces, el tema de la cuarta iniciación no nos molestaría en lo más mínimo, sino que es más, estaríamos implorando que llegara el momento. ¿Por qué nos crea zozobra? Básicamente nos genera zozobra y malestar porque solamente queremos disfrutar del momento maravilloso de la prueba. Y nos han dicho que la prueba
va acompañada de un resultado esplendoroso. Pero vuelvo otra vez a insistir en lo de antes. Eso es falso. No hay tal prueba si antes no ha habido un proceso, una ordalía terrible. Y digo terrible porque el ser humano que se enfrente a la cuarta iniciación tiene que saber ya de antemano, y lo sabe porque ha vivido la segunda y la tercera, que no se le regala absolutamente nada. Y ese nada que se le regala es ni más ni menos que a renunciar a lo que más quiere, ser humano. Dios, ¿no? Porque uno está lleno de ideales y quiere lo máximo, la máxima luz, fundirse en la luz. Sí, quieres fundirte en la luz, pero el apego que tienes a la luz va a ser el impedimento para acercarte a la luz. Pero que tienes a los ideales ya te separa. El apego, el tibetano cuenta que uno de sus problemas fue superar el amor que tenía, la identificación que tenía con su maestro. Kutumi le tuvo que decir, oye, escucha, el amor que me tienes a mí me parece muy bien, pero que entiendas que esto es otra cosa. Y tenía la iniciación que tenía, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Lo difícil que es alcanzar este estado de conciencia. ¿Es imposible? No hay nada imposible en la Tierra, faltaría más, absolutamente nada. Pero también hay que decir que no regalan nada. ¿Por qué no lo regalan? Porque si se regalara, el proceso en sí mismo no acabaría revelando el gran misterio. Esto lo explica el tibetano. Es un maestro de quinta iniciación. Probablemente tenga una sexta ya, no lo sabemos. Está por tanto da. Yo creo que sí, pero es asunto mío. Lo importante es que nosotros sepamos ver en ese proceso una capacidad de la conciencia humana, muy arquetípica en este caso, capaz de eclosionar y transmutar todo lo que hay alrededor. Y no olvidemos que si se consigue la cuarta iniciación, tenemos un ser que en el fondo es, no diré una bomba de relojería, pero allí donde vaya, va a revertir los éteres. Su silencio, por ejemplo, va a incendiar. Es decir, no va a decir nada, pero aquel que no esté orientado lo va a pasar fatal. ¿Por qué? Porque la energía que le viene lo pondrá en contra de sus propias cuerdas. Sus propios conflictos saldrán a flote. Ese es el trabajo de los discípulos. Cuando se habla de la luz, se insiste mucho que uno lo que hace es iluminar la parte oscura. Pero la luz trabaja en las sombras. ¿Cómo lo hace? Uno está quieto, no dice nada, está en silencio y por alguna razón, imagínate que estás en un restaurante. Tienes esta iniciación. Tú estás en silencio, haces tu silencio habitual, estás comiendo y automáticamente se puede producir, porque esto lo habéis comprobado ya, se produce un silencio. Uy, qué raro, qué silencio ha habido. Ha pasado un ángel. Bueno, ha pasado un ángel. Pues ese silencio, sabéis muy bien que va a incomodar a alguien. ¿Verdad que sí? ¿Por qué le va a incomodar? ¿Por qué? Porque es una energía que te pone contra las cuerdas, porque te gustaría tenerlo, pero hay tanto apego a la forma humana que no sabes cómo desligarte. Pero como estamos en esa etapa, según indica el tibetano en este trabajo, del alma al cuidado de la vida, en la cuarta iniciación, de abandono de esa forma caduca, de la forma mental, y eso estábamos hablando de la forma mental abstracta. Claro, la abstracta es la octava superior de la forma concreta, ¿verdad? A pesar de ser dos vehículos, pero la parte inferior es el soporte en los planos karmáticos de la parte abstracta. Cuando eso desaparece, esa idea que teníamos precisamente de ¿qué? De lo que es la personalidad y el reino humano desaparece por completo. Por eso esta prueba es tan compleja, porque ya empezamos superando la prueba del miedo, en la segunda, subiendo a la montaña, que es transmutar esa mente y colorearla con la energía que viene vía Antakarana, es decir, la energía búdica, porque en el fondo lo que vemos es energía búdica. Esa mente superior en el fondo es energía búdica. Cuando esto se aposenta y se intensifica el tránsito por esa autopista, por ese camino, ese puente, el puente se desintegra. ¿Y por qué? Porque se desintegra por una razón muy sencilla, ya no hay necesidad de puente. Uno ya no necesita el soporte de una construcción tal y como la entendemos los humanos, por muy elevada que sea. Y claro, vivir esa experiencia de absoluta inseguridad, es decir, no de nadencia, eso implica un sacrificio. ¿Qué significa? Renunciar a la parte humana, que no es tan fácil, ¿eh? No porque uno tenga orientaciones, no, tentaciones, no, que va. Es que es mucho más profundo que todo eso. No olvidemos que hemos creado una forma, nos ha costado horrores como alma. Y se trata precisamente del vehículo causal, ese que decíamos que era eterno, darnos cuenta que de eterno no tiene nada, que tiene fecha de caducidad.
Pero claro, es un momento arquetípico. Para la humanidad hay que decir que esta enseñanza no. Ahora, dentro del grupo que responde a la buena voluntad, sabéis que el concepto humanidad para el tibetano son aquellos que han despertado la conciencia crística. Y cuando hablamos en una meditación en esoterismo de humanidad, nos referimos a aquellos humanos que manifiestan la buena voluntad. Es decir, que el corazón, el Cristo interno, se está manifestando, pero no de forma teórica, de forma práctica. Por ejemplo, gente que habéis visto otras veces, hay una nevada en un sitio, se queda una caravana, un accidente y la gente lleva agua. Esa gente, aunque tengan a lo mejor ideas o un comportamiento, esta persona no hay Dios que la aguante, ¿no? Por ejemplo, eso que decimos. Sin embargo, ha tenido el valor de llevar un café o llevar una caja de agua, lo que sea. Esta gente no es que la ha visto en la tele, sí, tú también la has visto, pero no lo has hecho. O es que yo no podía. Todos tenemos excusas, ¿verdad? Todos. Pero cuando eso se hace y uno lo hace porque le brota, la conciencia crística está. Os pongo un ejemplo muy asimilable por todo el mundo, pero hay otros mucho más profundos, mucho más. Y ahí está el problema del discípulo, porque tiene que trabajar ese aspecto. Y cuando es un iniciado, lo suyo es mucho más sutil, porque el trabajo denso, ese de trabajar en el banco de alimentos, por ejemplo, o de recoger gente en la calle necesitada, lo hace un aspirante. Pero el discípulo está dirigiendo eso, y el iniciado está detrás de todos, trabajando entre bambalinas. Ahora, no se regodea ni se mira en el espejo cada día y lo guapo que soy, maestro, lo cuánto te quiero, no. Un discípulo no le dice nunca a su maestro lo que lo quiere. ¿Por qué? Esto es como entrar en un templo, Alá, o Vishnu, o Dios, o como te llames, lo que te quiero. Vamos a ver, lo que te quiero me lo tienes que demostrar cada día ayudando a todo lo que yo he manifestado. Reino mineral, reino vegetal, animal y humano. Si no me manifiestas amor con los animales, ni con las plantas, ni con el reino mineral, ni con los humanos, ¿qué me estás hablando de amor? Entendemos la dicotomía que tocamos cuando hicimos la introducción al esoterismo, ¿os acordáis? Hace ya 4 años, entre el Dios trascendente, ese que se manifiesta a través de su creación, y el Dios inmanente. Me lo aplico yo. Yo como alma soy Dios inmanente y manifestándome en mi personalidad que soy Dios trascendente. ¿Y que soy en el fondo? Pues el mismo Dios. ¿Por qué me distingo de una manera o de otra? El punto de vista del observador. Claro. ¿Por qué decimos que Dios es maravilloso? Por lo que ha creado. Ahora bien, si digo que es maravilloso porque veo los Pirineos, todo nevado, qué precioso, también tengo que decir que Dios es maravilloso cuando hay un ciclón, un terremoto, un incendio, una erupción volcánica o este fenómeno que tenemos de la levantada esta de cada año que viene por Cataluña, por el Mediterráneo, o las de 8 metros, por ejemplo. Aunque destruyan vías de tren y destruyan casas, tengo que decir que es maravilloso, ¿verdad? Porque aquí no vale decir no. Maravilloso lo que a mí me gusta. Cuidado, si respondemos al patrón arquetípico del sacrificio, todo lo que viene de arriba y todo lo que se manifiesta en este sistema solar y en nosotros obedece a un propósito determinado. Como no nos gustan las consecuencias que se escapan de nuestro patrón psicológico, lo rechazamos. No seremos verdaderos discípulos y tampoco iniciados si trabajamos así. 1 minuto y nos vamos. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.